muy querido por nosotros, el Monseñor Mario Melanio Medina Salinas. Él es paraguayo, nacido en la ciudad joven y feliz de Fernando de la Mora. Oiga, defensor de derechos humanos desde la dictadura estronista, miembro activo de la Juventud Obrera Cristiana. Actualmente está al frente de la Coordinación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base en Paraguay. Del Congreso Internacional, profesor Alfonso Rec, uno de mis maestros. Mi maestro fue la JOP para descubrir la dignidad de la persona humana, sobre todo del trabajador. Decía el fundador Cardenal Cardem, el hombre no es ni máquina ni bestia de carga. Vale más que todo el oro del mundo. Con eso comenzamos. Aquí tengo algunos compañeros como Rorró, Rodolfo Romero, Pedro Parra y otros que han trabajado. Luego fue, después de la JOP, Monseñor Ugarín y el profesor Rec, entre tantos profesores de Derechos Humanos. Muy bien, diría a mi secretario o secretaria que pasemos la película. Vamos a poner en práctica. ¿A quién me le saludo? A distinguidos integrantes de la mesa, representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos, delegaciones extranjeras que están participando en este evento, enriqueciéndonos mutuamente, representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, representantes de las fuerzas policiales y militares, no militares, pero no sé si policiales hay. No están. En la ley falta mucho. Comisión de Verdad y Justicia radica en que todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo, como ya dijeran en este foro, en este encuentro, en este congreso, en la educación en derechos humanos. Con posterioridad a la entrega del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia en el 2008, fue creada la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación por resolución 179/09 de la Defensoría del Pueblo del Paraguay, refrendado por un decreto de la Presidencia de la República número 1875/09, por la cual se declara de interés nacional el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, su divulgación y su implementación de las recomendaciones formuladas. Cuando entregamos los documentos, 8 volúmenes, al Presidente de la República y a los 3 poderes, hemos pedido, la Comisión que ya fenecía su función, hemos pedido al Gobierno que instalara una secretaría del rango ministerial para seguir trabajando, sobre todo con respecto a las recomendaciones que rápidamente voy a leer, y les ruego que me avisen ahora cuando esté la tarjeta amarilla. Esto que se está haciendo acá, yo creo que una vez más está, bueno, nos enriquece en la creación de la conciencia, pero siempre en estos encuentros, en estos congresos, están los que luchan y los amantes de la lucha por los derechos humanos. ¿Dónde están los docentes? Bueno, veo los militares, policías, gente del gobierno que tiene que tener, porque en Paraguay es proverbial y en América Latina eso de que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. El que tiene mucho dinero, aunque sea muy ignorante, ese es don. Quizás también el que tenga mucha cultura, quizás. Al profesor Regio le dijeron ya, profesor, usted es comunista, pero usted está favoreciendo a los comunistas, porque lucha por los derechos humanos. Y le dice un comisario, esta es la 109 veces que está entrando este detenido. Y él le dijo, gracias señor comisario, porque yo había perdido la cuenta. 109 veces. Bueno, es necesario que va. Nosotros hemos conseguido, la Comisión ha conseguido con el Ministerio de Educación un convenio en el cual se estipula la enseñanza opcional
del autoritarismo en la historia reciente del Paraguay. Asistieron muchos directores, pedagógicos, de direcciones, maestros guía y qué sé yo, pero yo no sé hasta qué punto se está haciendo esa instrucción en los colegios y las escuelas. Hace falta. Le digo como una señal de que hay que insistir en esto. En Misiones, donde hubo la terrible represión del 76, yo estaba ahí. Desde el 70 soy sacerdote allá en Misiones. Cuando hablamos de esto, de derechos humanos, cuando hablamos de la Comisión de Verdad y Justicia, mucha gente dice, quieren tapar los oídos. Ah, ya otra vez con esta historia que ya pasó. ¿Por qué lo dejamos de lado y comenzamos una nueva época? Y nosotros decimos, no hay nueva época, no hay renovación, no hay un comienzo de nuestra historia si no sabemos el pasado. Para no repetir, hechos que se deben conocer, hechos que no deben olvidarse y hechos que no deben ser repetidos, como decíamos. Entonces es difícil a nuestra gente. Ahí hay una historiadora que está luchando por su abuelo, Misiones. Toda la gente no le conoció, no le interesa la historia. Esa gente no lee, no quiere leer. Y viene a comprometerse. Viene a comprometerse en esa lucha de derechos humanos. Yo le agradezco al profesor porque él fue el artífice de este congreso y el que ha hecho por lo posible para, yo le suelo decir, tu última palabra antes de entrar al féretro va a ser por los derechos humanos, va a decir el profesor Resca, con una cantidad de apresamiento, de tortura y cosas, salió más fortalecido. Y eso era como un chiste, les cuento para terminar. Las grandes manifestaciones, en las grandes manifestaciones, a veces fulminante, rápida, porque venía la policía, a él le dejaban el último en hablar. Y cuando él toma el micrófono no calla más. De modo que cuando viene la policía todo el mundo corre y él apresado. Entonces estaba por el micrófono. Entonces es proverbial. Cierto. El profesor, porque habla mucho, vamos a darle la última parte. El último que te hablar era él y el primero siempre apresado, por eso fue 109 veces, pero no sé si hubo más apresamiento después de eso. Como decía, le dije, profesor, Yejana con ambas, evidentemente hay comunistas. Debe favorecer la comunista, Yejana, 109 veces me lo echó preso. ¿Cómo le agradezco, señor comisario? Le dice, había perdido la cuenta. Bueno, señoras y señores, agradecido por este encuentro. La Comisión de Verdad y Justicia está en esta Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Está haciendo algo y creo que va a hacer más. Está ahí una de las grandes luchadoras cuyo padre es desaparecido, Judith Rolón, y otra gente que está trabajando como Wayne Brooks, también cuyo padre. Unas cuantas personas que trabajan ahí que han sufrido en carne propia el látigo de esta represión de esta dictadura. De modo que creo que vamos a ir haciéndolo lentamente, porque los jóvenes, pero los jóvenes, ¿saben ustedes, los jóvenes, cómo son tan, yo diría, llenos de desidia? Esta cosa no le interesa. Siempre hay excepciones, pero de todas maneras una lucha titánica. La educación que dijo la señora de Uruguay y todo lo que ustedes dijeron. Una lucha titánica, porque nosotros tenemos una educación, y con perdón de los militares, educación cuartelera. ¿Cómo educamos? A base de castigo. Y desde la casa eso, y en la escuela. En la escuela y en los colegios no hay que hablar. No hay que preguntar a la maestra, porque el que pregunta es un zafado, es un maleducado. Entonces nadie pregunta. Estamos, lo que dice la maestra, el maestro, bueno, eso es la última palabra. No hay que preguntar. Esa modalidad educativa todavía no, vamos, algo se ha superado. Muchísimo falta. Porque da gusto desde luego. Es la misma en la iglesia, en las reuniones nos dicen, ahí,
Padre, díganos lo que tenemos que hacer y terminó. ¿Para qué discutir mucho acá? ¿Para qué reflexionar? Y eso pasa un poco en todos los ámbitos. De modo que este señor Stroessner estaba como pez en el agua, porque era el primer maestro, el primer deportista, el primer galán, el primer todo era el primero. Y la gente estaba contentísima porque él lo que hacía, se hacía. Y además no se decía su nombre prohibido, habría que decir por orden superior. A mí me abordó un amigo de él porque yo le decía, mi tesis era desde 1980, cuando fui obispo del Chaco, desvelar, sacar el telón de eso que se decía. El presidente no sabe lo que hacen sus subalternos. Acá dijimos, no hubo ni una coma que se hiciera, se pusiera sin orden de él. Pero no se tenía que decir su nombre, era orden superior. Y además prohibía que se hablara con alguna gente. Él prohibió que se hablara, por ejemplo, en lo que llamó el señor Garín, en Misiones. Y lo mandaron a él, se creó la diócesis en forma improvisada totalmente. Y nos relató eso después de su muerte, un teniente coronel de ingeniería, que estuvo por allá, lo conoció en el día de su muerte. El viernes de la noche murió él, y 2 o 3 días después vino el teniente coronel a decirnos realmente era una persona interesantísima, de gran cultura, porque conocía de medicina, porque estudió medicina, conocía de ingeniería, porque estudió ingeniería, y después se hizo cura. Y obispo de Gran Lucha, y lo sacaban de Misiones, de Asunción, porque era auxiliar, y dijeron, te habían de estorbar, Añamundo, no me va acá, te me ya se llama ya. No están estorbando, vamos a mandar entre las vacas, Misiones y en los departamentos ganaderos. Bueno, y así fue la cosa. Mis queridos amigos y amigas, luchadores, multipliquemos la educación por los derechos humanos. Luchemos por la dignidad de la persona humana. Bueno, y nada más, no hacemos.